tuve un episodio de salud bastante fuerte y lamentablemente no puedo estar mucho tiempo sentado. Entonces, bueno, además tengo una vía puesta, pues me están colocando tratamiento endovenoso cada 6 horas, tengo que hacerme la cura ahora en la noche, o sea, va a ser bastante complicado quedarme hoy hasta tarde. Sin embargo, la segunda propuesta era que el día miércoles pudiésemos tener en la primera hora la socialización de la teoría y posteriormente iniciar de una vez la práctica de esa actividad. Si estaban todos dispuestos a quedarse quizás un poco más de tiempo, o si no estaban dispuestos, porque bueno, si a lo mejor no se puede conectar uno, pues teníamos la otra opción de que el día viernes, pues entonces nos volviéramos a ver en horario habitual a las 6:20 de la noche y bueno, como es viernes, pues entonces terminamos un poco más temprano para hacer la práctica. Alguien asomó por ahí la posibilidad de que si se podía hacer un sábado, y de verdad que yo no tengo ningún problema con que sea el sábado, pues también tenemos esa otra opción, pero tenemos que definirla hoy. Hoy sí tenemos que definirla, chicos, porque quiero que la gran mayoría pueda planificar su semana en función de lo que hoy se decida. Lamentablemente, la primera propuesta de mi parte, que era hacer los 2 temas teóricos el día de hoy, la voy a tener que retirar por lo que ya les estoy comentando, pero sí puede seguir en pie de que el día miércoles podamos tener a primera hora la teoría y a segunda hora la práctica. A mí esa me parece un poco complicada. ¿Por qué? Porque si hay algún compañero que no pueda asistir, pues lamentablemente va a tener que visualizar la teoría más la práctica. Ojo, no tengo ningún problema. Si ustedes me dicen, profe, vamos a darle corrido, pues le damos corrido el día miércoles. Incluso hoy mismo, si vemos que terminamos rápido, porque realmente la clase esta que viene, y yo veo que me siento bien, no estoy muy adolorido por lo que tengo, pues entonces pudiese decirle, chicos, podemos continuar hoy. Sin embargo, quiero hacer de ustedes ahora, o quiero escuchar de ustedes ahora, ¿qué opinan? Si lo podemos hacer el miércoles corrido con el compromiso de que, bueno, a las 6:10, 6:15 más tarde estemos iniciando lo que es la teoría, como que para que a las 7:30 ya estemos arrancando la práctica y le demos corrido hasta las 9. O me dicen, no, profe, mejor lo hacemos el viernes, mejor lo hacemos el sábado, el domingo. Ustedes me dirán, martes y jueves imposible, porque martes y jueves tengo entendido que ustedes tienen geometría. Entonces, bueno, no le podemos ocupar el espacio del profesor de geometría. Sin embargo, si el profesor de geometría le suspende alguna actividad y ustedes me lo hacen saber a mí, yo no tengo ningún problema en también tomar ese día, porque ya él se lo ha suspendido previamente. ¿Estamos claros? Los escucho. Por acá estoy viendo muchas manos levantadas. ¿Quiénes son? Profe, Ali, cuéntame. Profe, feliz tarde. Feliz tarde. Profe, a mí por lo particular me parece muy bien tener la clase completa el día miércoles, porque yo a partir del jueves, creo, o el viernes, voy a estar full trabajo hasta el miércoles que viene la semana. Ok. Estaría a la disposición de ver la clase completa el día miércoles. Completo, con lo más que se pueda. Yo también estaría de acuerdo para el miércoles. Yo soy... Para el miércoles, profesor. Vamos a estar un momentico. Tenía aquí la mano levantada Dani. Dani, cuéntanos. Miércoles por allá, Dani por allá. Cuéntanos. Buenas Dani. tardes, profesor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿y tú, Dani? Cuéntame. Bueno, yo fui que hice el planteamiento del sábado, ¿no? Ajá. Bueno, yo sabía que alguien de ustedes lo había hecho. Me pareció bueno. Sí. Dani, te tengo que felicitar, ¿oíste? No, sí, lo recalco porque, claro, la mayoría trabajamos. Recalco también porque justamente pensando quizás en que usted se recupere, y los sábados son eventuales, no va a ser los sábados fijos. Ajá. Creo yo que podríamos designar un horario allí que convenga y podamos recuperar. O sea, dando chance que el día
día miércoles usted puede ir recuperándose también y este mismo sábado podemos iniciar, pienso yo, algún recuperativo o algo que tengamos pendiente. Ok. Josleni dice por allá, no Bueno, puede el sábado. Ok, Dani. Seguimos. Buenas noches, profesor. Ernesto, levanta la mano, por favor, porque tengo a Imaldo por acá con la mano levantada también, por favor, para que respetemos el orden. Gracias, Ernesto. Imaldo, adelante. Profe, buenas tardes, muchachos. Profe, a mí se me complica los sábados porque, Ajá. o sea, yo trabajo todos los días hasta el domingo. El sábado es el único día libre y lo agarro para hacer cualquier cosa. Ajá, y el viernes. A mí me parecería bien, o sea, hacerlo martes y miércoles, a mí, pues, que son No, mis horas, porque el viernes yo llego como a las 8 a la casa. pero el martes tienen geometría, Imaldo. No. O sea, lunes y miércoles, martes no, disculpe. Ah, Lunes ok. y miércoles. O sea, que le el demos horario el servido. recorrido Exacto. con la teoría y la práctica. Correcto, sí, claro, si los muchachos pueden, si no, bueno, hay que buscar lo que sea mejor para todos, pues. Claro, no, esa es la idea. Por eso al final del viernes le dije, no, vamos a decidirlo en clase para que todos tengan la posibilidad de opinar, porque yo sé que ese día iba a estar, o sea, así como yo no estoy pendiente del Telegram, porque de verdad que no es de uso habitual en mí, pues puedo también entender que a lo mejor con muchos de ustedes eso ocurre. Sí, Por eso sí. dije, el miércoles, el lunes en clase lo definimos. Chévere. Dale, Imardo. Ajá, Ernesto, cuéntanos. Ya, profesor, buenas tardes. Buenas Buenas noches, no sé qué hora es allá. Tarde ya. Vea, profesor, yo en realidad yo puedo cualquier día, porque obviamente el día que yo falte a la clase, y como mi compañero sabe, yo siempre paso el grupo y pido la clase, más que todo a Gabriel. A Ajá. Gabriel es el que más molesta. Y yo Qué veo bueno. la clase nuevamente. Yo veo la clase nuevamente y cualquier duda que yo tengo, yo la consulto con mis compañeros. Entonces, yo estoy de acuerdo al día que usted solicite, ya que para tratar de salir lo más rápido de su programa, pues, por la No, yo condición no, que está presentando. de verdad que yo no tengo ningún problema con que sea el miércoles corrido o con que sea el viernes o incluso con que sea el sábado como lo refirió Dani, ¿no? Por mí, cualquiera de los 4 días. De hecho, como les decía, les tenía propuesto incluso para el día de hoy, pero de verdad que no creo que pueda superar la hora y media de conexión, 2 horas, y va a ser bastante traumático. Mientras que, por ejemplo, cuando estemos el miércoles, si lo logramos hacer, por lo que estoy viendo, hay bastante consenso de que sea el miércoles corrido, pues bueno, mientras estamos en la teoría, pues yo puedo estar aquí pegado a la lacto, pudiese estar como voy a estar. Y cuando estemos en la práctica, pues bueno, ya me permite levantarme, mientras ustedes están trabajando, pues me retiraré, voy a ponerme el tratamiento, les digo, chicos, sigan trabajando, en 5 o 10 minutos me conecto y ahí vamos a estar pendientes sin problema, ¿ok? Si nos prolongamos hasta las 9:30, pues no tengo ningún rollo de hacerlo. ¿Estamos claros? Lo que me preocupa de eso es que vamos a tener 2 trabajos en conjunto. Claro, un trabajo es teórico que tiene que ver con la proyección teórica del plano, que es la última proyección que nos faltaban, que les había dicho yo que eso estaba destinado a la aplicación de un trabajo. Ese trabajo debe ser entregado, se supone que este fin de semana, porque se supone que el miércoles deberíamos estar arrancando el segundo trabajo y pudiésemos destinar para la entrega de ese segundo trabajo, pues el próximo miércoles. Entonces tendríamos 2 actividades evaluadas, el de esta semana, que sería para el viernes, sábado, y el de el miércoles, que lo dejaríamos para la entrega el próximo miércoles, como para darle un compás. ¿Sí? El teórico que van a hacer de la proyección diédrica del plano justamente es lo mismo que venimos haciendo con la proyección diédrica del punto, con la proyección diédrica de la recta. Por eso me interesa entregarles esas notas mañana. Y les juro que hoy me senté en la mañana a corregir todos esos trabajos. Terminé muerto, porque de verdad que terminé y de ahí tuve que ir a acostarme porque no soportaba el dolor. Pero ya están casi todos corregidos. Solo me faltan las 10 personas que faltaban por entregar y creo que me quedaron como 3 pendientes. Ya les verifico. Sí, la gran mayoría de los que entregaron ya están corregidos. Ya ahí tengo las notas de esos trabajos, pero tengo personas pendientes.
Unos que a lo mejor entregaron y yo no pude terminar de corregir porque la verdad que ya tenía bastante molestia. Y otros que aún faltaban por entregar. Los que faltan por entregar, chicos, les decía que mañana yo les voy a subir la nota de ese segundo trabajo. Es decir, que a partir de mañana ya no hay más chance para la entrega de esa segunda actividad. Cuéntanos, César. Buenas tardes, profesor. Buenas noches. Buenas tardes, buenas ¿Dónde noches. está publicada las reglas? ¿Perdón? ¿Dónde están publicadas las notas? No, César, no, César, no las he publicado. Apenas a lo que termine con ustedes la clase, las mostré al inicio de la clase y las estuve dictando a todos los que estaban. Los que no habían llegado, pues no vieron la nota, pero les estaba comentando que al finalizar la clase yo se las publico en PDF y les decía que va a haber una carpeta de notas en PDF. Ahí yo voy alimentando todas las notas. Hoy, por ejemplo, les voy a publicar la nota de ejercicio del escalímetro. Mañana, en ese mismo link, cuando termine de corregir los trabajos que me faltan, les publico las notas de escalímetro y proyección diédrica del punto y de la recta. El fin de semana, cuando entreguen el trabajo teórico práctico de lo que es la proyección diédrica del plano, pues entonces consignamos la nota de ese trabajo. Y así vamos a ir. En el mismo link, ustedes van a ir encontrando todas las notas a medida que vamos a avanzar. María. Listo, César. Dime, María. La profe, buenas noches, saludos. Saludos. El día miércoles veríamos la teoría para entregarla el fin de semana, es lo que entiendo. No. Vamos a ver la teoría de proyección de vistas múltiples y comenzamos la práctica de proyección vistas múltiples, ¿ok? Que es el tercer objetivo. Del segundo objetivo, que es proyección diédrica del punto, recta y plano, pues del punto y de recta, como ya lo hicimos, no hay problema. Yo les había dicho a ustedes que a ustedes les tocaba hacer una investigación de la proyección diédrica del plano, que básicamente es lo mismo, solo que ahora, en lugar de trabajar con un punto o de trabajar con una recta, van a trabajar con una figura geométrica y a eso van a apuntar esa investigación que ustedes van a hacer. Simplemente a trabajar con la proyección diédrica del plano, como así lo van a encontrar. Básicamente es una figura geométrica, o sea, es un plano o una superficie, ¿ok? No se vayan a confundir con proyección de vistas múltiples, porque proyección de vistas múltiples es el siguiente objetivo que vamos a dar a comenzar o que vamos a socializar en la próxima clase, que es el día miércoles. Y ese mismo día vamos a hacer o a iniciar la práctica de esa proyección, perdón, de ese tema. ¿Estamos claros? El tema de hoy, que también es tema nuevo, no tiene evaluación formal. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando hoy de lo que son las normas en el dibujo técnico. Como hasta ahora ustedes desconocían esas normas, pues evidentemente yo en el primer trabajo no se las pedí, en el segundo trabajo no se las pedí que la aplicaran. Como ya hoy van a conocer de esas normas, pues entonces a partir del siguiente trabajo sí vamos a aplicar esa normativa. En cuanto a tipos de línea, en cuanto a rotulación, cómo se colocan las letras, cómo se colocan los títulos, cómo se colocan los nombres, cómo se colocan las dimensiones, todos esos elementos ya ahora sí los vamos a evaluar a partir de la práctica que viene. Y por supuesto, en el trabajo final, que hoy pensaba socializarle en qué consistía ese trabajo, pues ahora al que finalicemos la clase, vamos a hablar de lo que es el trabajo final para que ustedes sepan qué va a contener ese trabajo final. Y por supuesto, a ese trabajo final también se le deben aplicar todas las normas que vamos a socializar el día de hoy. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? César, cuéntanos. Por eso lo lleva el trabajo final. ¿Estamos hablando final de este tema o final de todo? No, final de la materia. Final de la materia que, si mal no recuerdo, debe ser en una semana o 2 semanas. Creo que, o sea, esta semana y la otra. Creo que 2 semanas nada más. Sí, quedan 2 semanas, ¿cierto?
Sí, esta semana y la próxima. Así mismo es. ¿Qué pasa en ese trabajo final? Yo siempre me robo como una semanita, ¿no? Para entregar las notas. Pero no puede pasar de ese tiempo, chicos. O sea, yo entiendo que cada uno tiene ocupaciones, tiene obligaciones, tiene deberes, pero bueno, entre sus deberes, por supuesto, está el reto que esté asumido por cada uno de ustedes, por el cual los felicito también, pero no puedo esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a mí, en cuanto ustedes terminen el seminario, casi que terminamos, en el caso nuestro, el miércoles, ya el lunes de la semana siguiente me está llamando el coordinador. Hey, pásame las notas. Y yo, ya va, que estoy ocupadito, no puedo terminar de corregir. Pero no es porque estoy ocupado, porque realmente lo que estoy dándole chance a los muchachos para darles una semanita más de colchón para que puedan terminar ese trabajo final. ¿Ok? O sea, que estamos hablando de estas 2 semanas, más esa semanita que yo me robo con la coordinación, pues entonces ahí nos van bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Aló? ¿Nadie más tiene preguntas? No, bueno, nada, profesor. Ok. Si no hay más dudas, iniciamos entonces con la temática planificada para el día de hoy. Vamos a compartir por aquí pantalla. La pregunta de las 1000 lochas. ¿Ven mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Tema 5, línea, norma y estandarización en el dibujo técnico. Recuerden que cuando estoy en modo presentación, pues evidentemente toda la pantalla a mí se me pone en ese modo. Si alguno no entiende algo, por favor, abra su micrófono y interviene, interrumpe la clase, porque es la única forma que voy a tener de poder conocer o ubicarlo. ¿Ok? Ok, chicos. Como les decía, para el día de hoy íbamos a estar hablando entonces de lo que es la normativa aplicada en el dibujo técnico. Muchas cosas ya las hemos venido socializando, ya ustedes las conocen. Sin embargo, el día de hoy comprendemos de dónde salen todas esas nomenclaturas que nosotros manejamos en el momento de hacer la expresión gráfica o el dibujo técnico utilizado en la elaboración de los planos. Entonces, por ende, arrancamos con los elementos de dibujos que se utilizan, como es el caso de la línea. La línea para el dibujo técnico, por supuesto, proporciona todas las señales, todos los elementos, todo el alfabeto que representa para nosotros las letras en nuestro lenguaje español. ¿Por qué? Porque las líneas son las que vamos a implementar para poder comunicar de manera precisa, de manera adecuada, de forma inmediata, todos los componentes o elementos que vayamos a representar dentro de ese trabajo que estemos elaborando. Por supuesto, a través de ella existen distintas diferencias, como son grosor de línea, tipos de línea, estilos de línea, dirección que poseen estas líneas, dirección, tipos que, por supuesto, le van a dar un significado distinto en esos planos que nosotros ejecutamos. Si hacemos observación o hacemos referencia a el gráfico que acompaña el ejemplo de uso de esas líneas en el dibujo técnico, fíjense que tenemos líneas segmentadas, líneas punteadas con segmentos, líneas gruesas, líneas finas, líneas continuas, líneas que observen cómo cada una de ellas tiene un significado distinto. Por ejemplo, tenemos líneas de referencia, líneas de simetría, líneas de cotas, líneas de corte, líneas que representan una arista o un elemento oculto, o una arista o un elemento visible. Por tanto y en cuanto, nosotros debemos conocer ese alfabeto referido a cada una de esas líneas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas proporcionan información específica
que le permite entonces al diseñador, al fabricante, a los técnicos, a los arquitectos, a los ingenieros, manifestar cuáles son las características que posee ese elemento que él está graficando. Por tanto, y en cuanto estas líneas van a representar, como le decía inicialmente, el lenguaje que va a ser implementado por los técnicos en tanto y en cuanto se pueda hacer una interpretación de forma adecuada. Es ejemplo de ello, por ejemplo, cómo se deben emplear las líneas en el dibujo técnico o los tips que debemos manejar nosotros en cuanto a el empleo de las líneas en el dibujo técnico. El primer tip dice entonces que las líneas son para el dibujo técnico lo que son las letras para las palabras en el lenguaje español que, por ejemplo, implementamos nosotros. Es de ahí entonces que todas las líneas representan parte de ese alfabeto. Es decir, que debemos cuidar cuál es la relación que tiene esa línea con ese dibujo. ¿Por qué? Porque esa línea, a diferencia de nuestras palabras, tienen un significado internacional. Por tanto, y en cuanto los planos que ejecutemos nosotros o que lleguen a nuestras manos deben estar representados por ese alfabeto de manera significativa. ¿Para qué? Para que pueda tener entonces una comprensión acá o en cualquier parte del mundo. Por eso se tiene entonces que la línea es la entidad fundamental para poder abordar cualquier hecho a ejecutar en el dibujo técnico. Y se deben ilustrar de manera clara, de manera precisa y según lo que se pretenda comunicar. Por ello, entonces, debemos conocer cuáles son esos tipos de líneas. A continuación, pasamos a enumerar los más comunes utilizados en el campo técnico, es decir, en el campo referido a la ingeniería y a la arquitectura. Por ejemplo, tenemos la línea continua, es decir, un trazado continuo, un trazado donde yo hago la línea desde inicio al final de ella, tratando de mantener el mismo trazado de manera continua a lo largo del mismo. Ese tipo de línea continua se utiliza para representar todos los contornos visibles del objeto. Es decir, que aquel objeto que nosotros estemos representando y esas líneas que voy a representar de ese objeto, debo hacerlo entonces con un tipo de línea continua, sólida y oscura. Tenemos otro tipo de línea que se indica para cuando se necesita mostrar una arista o un contorno que esté oculto al observador. Profesor, decir, disculpe. dígame. Si ve que abandonó ¿Cómo? la video es porque se me acaba de ir la luz y no tengo señal. Ok, perfecto, tranquila. La grabación va a quedar disponible casi que inmediatamente, ya que tenemos a Gabriel apoyándonos en esa situación. Ok. Chévere, chicos. Otro tipo de línea utilizada son las líneas que se implementan para mostrar aquellas aristas no visibles, es decir, aquellas aristas que están por detrás del contorno visible hacia el usuario. Por ejemplo, si yo observo una máquina cualquiera, o vamos a poner un ejemplo más gráfico. Si yo observo un pote de agua, una pipa de agua, y dentro de la pipa de agua tengo un balde. Evidentemente, cuando yo estoy haciendo los planos de esa pipa, las líneas que definen la volumetría de la pipa estaría directamente en contacto con el observador. Por tanto, y en cuanto esas líneas, yo las debería ejecutar con líneas sólidas y oscuras. Mientras que las que van a representar al tobo o que está dentro de esa pipa, pues entonces debo representarlas con líneas discontinuas porque deben representar aquellos objetos que no están a la vista del observador. ¿Sí me expliqué?
Por lo general, esa discontinuidad se hace con trazos muy cortos y de espaciado igualitario. Es decir, que tanto el trazado como el espacio que hay entre traza y traza mantienen la misma dimensión. ¿Sí me estoy explicando? Vuelvo a explicar, profesor, que no lo entendí esa parte de la pipa. De la pipa. Imagínate que vas a hacer la vista de una pipa, que vas a hacer el plano de una pipa de agua. Todos sabemos lo que es una pipa de agua, ¿verdad? O no sé cómo lo llaman allá donde están ustedes. ¿Cómo? Sí, ¿lo llaman pipa? Ok. Esos toneles. Tambor. Ah, bueno, y fíjate, ya por ahí estamos cayendo. Ok, un tambor. Imagínense un tambor de un diámetro de 2 metros. ¿Sí? Y que dentro de ese tambor hay otro tambor de menor dimensión de un diámetro de 1 metro. ¿Me estoy explicando? Cuando yo voy a hacer la vista de ese tambor, por supuesto tengo 2 tambores, uno dentro del otro. Uno está a la vista del observador. Por tanto, y en cuando todas las líneas que voy a ejecutar para poder mostrar la forma de ese tambor, debo hacerlo con línea continua. Pero las líneas que van a representar al tambor que está dentro, como no está a la vista del observador, es decir, está oculto al observador, pues entonces esas vistas o esas líneas que van a definir la forma de ese tambor oculto, las debo hacer con líneas de trazados discontinuos, de trazados cortos y espaciados. ¿Sí me expliqué ahora? Ok, sí. Sí. Ok, asimismo tenemos las líneas de corte que se utilizan entonces para indicar secciones o cortes de un objeto. Por ejemplo, en los planos que identificamos nosotros en el algo técnico, tenemos las vistas en planta, las vistas en alzado y las vistas en corte. Pues esas vistas en corte yo las debo representar con el lenguaje gráfico que él se maneja, que también son con un trazado discontinuo. Las líneas de construcción sirven para ubicar, para tener referencia de algunos elementos dentro del dibujo y dentro de la construcción. Ese tipo de trazado se hace con una línea muy fina y discontinua. Las líneas de centro me indican un eje, un centro de simetría, un entorno de simetría y se van a representar con una línea larga y discontinua con trazos espaciados uniformes. Más adelante vamos a ver, digamos que el alfabeto gráfico de esto que estamos hablando. Esta es una primera clasificación de las líneas que utilizamos nosotros en nuestro andar técnico. Entonces, esta clasificación de las líneas básicamente se dan por la forma que tienen ellas. Esta primera clasificación se da por la forma de esas líneas. Una segunda clasificación está referida a la posición que presenta esa línea en el espacio. Y una tercera clasificación es por las relaciones que tienen entre ellas. Fíjense entonces que en este caso tengo una línea vertical, tengo una línea horizontal, tengo una línea diagonal, tengo una línea quebrada, una línea ondulada, una zigzag, una curva. Bueno, vamos a ver qué tipo de clasificación o cuál es la clasificación que engloban a todas estas líneas. Y fíjense entonces que por su forma tenemos líneas rectas, líneas curvas, líneas quebradas o poligonal y líneas mixtas. Cuando hablo de líneas rectas, fíjense que ahí no me identifica si la línea es vertical, si la línea es horizontal, si la línea está inclinada. No. Toda línea cuya inclusión de puntos tenga una misma dirección, un mismo sentido, van a estar generando entonces una línea recta. Pues esta primera clasificación de la forma engloba a las líneas rectas, que son las de este tipo, a las líneas curvas, que son las de este tipo, a las líneas quebradas o poligonal, que son las de este tipo, y por supuesto a las líneas mixtas, que no es más que la combinación del uso de las 3 primeras. Si observan entonces, además, tengo una serie de líneas rectas que pueden ser punteadas, que pueden ser segmentadas, que pueden ser continuas, que pueden ser discontinuas. De igual forma, en este caso, pueden
ubicarse cada una de ellas. Sin embargo, lo importante es que se mantenga la forma de ellas para poder entrar en esta primera clasificación. Entonces, tenemos la descripción de cada una de ellas. Esta graficación que teníamos inicial se le llama entonces a línea recta, aquella que los puntos tienen, por supuesto, un punto de inicio y un punto de término y van siempre en la misma dirección, es decir, van a ir siempre horizontal, van a ir siempre vertical o van a ir siempre oblicuo o van a llevar un trazado para generar las líneas curvas o van a llevar trazados que se van moviendo para generar las líneas quebradas o van a llevar la implementación de dos más de ellas de manera simultánea. Asimismo tenemos la línea curva, que es aquella línea que define la forma o el contorno curvo que pueda tener una especie o una forma redondeada. Tenemos las líneas quebradas, como les decía, está definida por aquellas líneas que van cambiando su dirección o su sentido durante todo su recorrido. Y por supuesto tenemos entonces las líneas mixtas, que no son más que la implementación o la combinación de dos o más de las líneas anteriores. Y las líneas onduladas, que por supuesto aquellas líneas que varían o que van ondulando durante toda la trayectoria, por supuesto, cambiando entonces el sentido, pero ahora mediante la implementación de algo. La segunda clasificación tiene que ver entonces con la posición de esa línea en el espacio. Y fíjense entonces que ahora sí, tenemos líneas horizontales, tenemos líneas verticales y tenemos líneas oblicuas. Cuando tenemos una línea horizontal, por supuesto, cuando ya se encuentra en reposo y corresponde al medio del horizonte. Tenemos entonces, además, que la línea vertical es una línea que está definida por un trazo siempre perpendicular al horizonte. Una línea horizontal es una línea que siempre debe estar referida a lo que es el horizonte y que por supuesto su dirección puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha o la implementación de ambos casos. Mientras que la línea vertical, su sentido o su orientación va a estar siempre subiendo o bajando. Mientras que la línea diagonal es aquella cuya recta funciona donde su posición generalmente está involucrando a los dos planos de mi eje cartesiano. Por tanto y en cuanto, esos dos puntos van a estar siempre equidistantes uno del otro y van a tener una variación en cuanto a su posición original. Por ejemplo, en este caso, X y Y están en cero. Pero ahora en este caso, X y Y no están en el mismo cero, sino que se desplazaron tanto a la izquierda como hacia arriba. O se desplazaron tanto a la derecha o hacia abajo, o hacia la izquierda y hacia abajo, o hacia la izquierda hacia arriba. O como también lo pudiésemos definir de manera más clara, una línea inclinada es toda aquella línea que no es vertical y que no es horizontal. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profesor. Tenemos ahora entonces la última clasificación que está dada por la relación que tienen las líneas entre ellas. Aquí voy a hacer un poco de énfasis en lo que fue el trabajo que están por terminar de entregar el día de hoy. Fíjense entonces que según la clasificación donde se tiene en consideración cuál es la relación que tienen las líneas entre sí, la primera que encontramos son aquellas líneas perpendiculares. Es aquellas líneas cuando su punto de intersección genera un ángulo de 90 grados entre la línea que está cruzando o con la línea que se está intersectando. En tanto y en cuanto, fíjense que acá tengo una línea horizontal y tengo una línea vertical. Pero la relación que guardan entre ellas está referido a una relación perpendicular. Mientras que las líneas paralelas son todas aquellas líneas
que tienen un mismo plano, pero además tienen una misma dirección, es decir, que nunca van a intersectarse por más que yo las siga prolongando. Es decir, que la separación que guardan entre ellas es la misma separación desde el punto inicial hasta el punto final de la misma, lo que genera entonces una relación de líneas paralelas entre ellas dos. Fíjense que no estoy discriminando si es una línea vertical, si es una línea horizontal, si es una línea inclinada. No, simplemente es qué relación guardan esas dos líneas entre ellas. En este caso, tenemos también las líneas convergentes y las líneas divergentes. Cuando hablamos de líneas convergentes, que es el primer caso, son todas aquellas líneas donde todas ellas tienen un punto de inicio distinto, pero todas convergen en un mismo punto final. Es decir, que las líneas tienen una salida diferente, pero el punto de llegada es común para todas las líneas que pudiesen estar llegando a ella. Mientras que las líneas divergentes es todo lo opuesto, es decir, que salen de un punto en común y su trayectoria busca llegar a puntos distintos de término. Es decir, tienen un punto de inicio en común y distintos puntos finales en cada una de ellas. Tenemos también las líneas oblicuas, es donde existe alguna intersección de una línea con otra de ellas y que el ángulo que se genera a partir de esa intersección es un ángulo oblicuo, es decir, un ángulo distinto a 90 grados. Todas aquellas líneas que tengan intersección y que no generen un ángulo de 90 grados, que está generado por las líneas perpendiculares, pues entonces generan una relación oblicua entre ellas. Y las líneas de zigzag, que por supuesto entonces son todas aquellas cuando su patrón de trayectoria tiene diversas variaciones, tanto en ángulo como en tamaño, para poder ir generando los distintos trazos que se pudiesen realizar a través del tiempo con cada una de ellas. ¿Me expliqué, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profe, ya una preguntita. ¿Hay alguien más que esté grabando la clase? Porque a Gabriel notificó que se le fue la luz. Se le fue la luz a Gabriel. ¿Alguien más está grabando la clase, chicos? ¿Alguien Sí, más? Víctor. Ok, gracias, Víctor. Chévere. A Gabriel no se le fue la luz. Ok, excelente. Fíjense, recuerdan que yo les decía cuando estábamos comenzando que íbamos a tener el alfabeto ahora gráfico de los tipos de líneas implementados en el dibujo técnico. Aquí lo tenemos. Fíjense entonces que este es el estandarizado, digamos que global, para todas las profesiones. Fíjense entonces que cuando hacemos un trazado continuo y grueso, como es este primer caso, ese trazado continuo y grueso se utiliza o se implementa para generar contornos o aristas visibles. Cuando hablamos de un trazado continuo, pero más fino, ese tipo de trazado se implementa para las líneas de cota, para las líneas de referencias de cota, para las líneas de eje, para las líneas que me sirven de orientación para dar alguna mención de un elemento por definir. No tiene que ver básicamente con el trazado del dibujo como tal, sino que tiene que ver más con los elementos que complementan ese gráfico que yo estoy mostrando. Por ejemplo, hablamos de alguna maquinaria. Esa maquinaria, un motor, por ponerles el caso, un motor de un vehículo, pues entonces todas las líneas que yo voy a utilizar para dibujar ese motor debe ejecutarse con un trazado de este estilo. Pero yo voy a utilizar líneas auxiliares para indicar dónde está el pistón, dónde está la biela,
dónde está el inducido, dónde está el cigüeñal, dónde está la correa del tiempo. Pues bueno, todas esas líneas que me van a señalar cada uno de esos componentes deben ejecutarse con esta línea auxiliar. No la puedo utilizar con este tipo de línea porque entonces estaría mal implementando el lenguaje gráfico adecuado para poder hacer la representación idónea. Asimismo, tenemos una línea de trazado discontinuo, donde el trazo discontinuo, fíjense que tenemos mayor magnitud de la línea y el interpaseado es mucho más pequeño. Eso se utiliza entonces para los contornos o las aristas ocultas. De igual forma, tengo un trazo donde existe línea, punto. Este tipo de línea se utiliza para lo que son los ejes de simetría o para los ejes de revolución. Y así tienen los distintos significados de las distintas líneas que vamos a manejar en lo que es el dibujo técnico. ¿Sí me expliqué, chicos? Es importante que ustedes se empoderen de este gráfico porque este tipo de gráfico es el que vamos a comenzar a utilizar a partir de la próxima actividad práctica que vamos a tener en el momento que lo acordemos. Por tanto y en cuanto, es pertinente que ustedes comiencen a relacionarse con cada una de estas formas para poder entonces comprender cuándo utilizar una línea de trazado grueso, una línea de trazado fino, o una línea de trazado discontinuo de esta forma, o una línea segmentada punteada de esta forma, o de esta forma, o todas aquellas líneas que están presentes en esta clasificación general. Ahora, fíjense cómo de esta clasificación general, cada una de las profesiones extrae lo que le pertenece a el ramo pertinente. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, fíjense que se siguen utilizando los mismos tipos de líneas. Pero bueno, en este caso, el primer tipo de línea lo utilizo para el trazo general, para el trazo de proyecciones, para el trazo de ejes estructurales, para el trazo de lo que son las secciones, para los tipos de muro. Tengo un muro divisorio, tengo un muro de carga doble, tengo un muro de carga central, tengo un muro hecho en mampostería, un muro hecho de piedra. Así, cada una de esas líneas yo la voy a ir asociando a cada uno de los elementos que van a ser representativos para el caso de la profesión que voy a utilizar. Y fíjense cómo en este caso ahora se arma todo un plano de arquitectura implementando cada una de esas gráficas que está establecida por las normas internacionales. Fíjense que si yo comienzo a interpretar cada uno de los elementos que integran este baño, ¿cómo puedo determinar dónde hay muros altos, dónde hay muros bajos, donde hay accesorios como son puertas y ventanas, donde hay vanos disponibles? Fíjense que acá tengo unas cruces con líneas segmentadas. Esto me está indicando a mí que más arriba sigue la construcción y que este espacio está en vacío. Por supuesto, si yo no tuviese la habilidad para la interpretación de estos planos, pues básicamente no pudiera interpretarlo porque desconozco de la implementación de estos tipos de líneas. Lo mismo va a ocurrir con ustedes en la aplicabilidad que se refiere a la profesión que cada uno de ustedes está agarrando para poder complementar la información referida a lo que son el trazo de los planos que van a ejecutar ustedes o que van a interpretar ustedes en un momento determinado. Fíjense que asimismo, como esa clasificación yo puedo determinar a través del lenguaje gráfico, ahora ya en computadora, ahora ya con la implementación de algún programa,
pues entonces poder ir definiendo, bueno, el tipo de línea con este grosor lo voy a utilizar para los muros y columnas, o para los muros divisorios, para los muros y ventanas. ¿Cómo acompaño ahora los tipos de línea con los distintos tipos de grosor? Con la intención entonces de poder darle un significado a cada uno de los elementos constructivos que tiene un plano arquitectónico. Como regla para lo que es el trazado, pues entonces tenemos ahora el orden de preferencia que se debe implementar para cada uno de esos planos que podamos estar ejecutando. Tenemos entonces, cuando tenemos las líneas o aristas o los elementos visibles con la implementación de líneas continuas, las líneas ocultas sobre las líneas continuas no tienen una prioridad o un segundo orden de propiedad, de prioridad, y las líneas que están referidas a elementos referenciales, pues entonces sería el tercer orden, que son las líneas continuas, las líneas discontinuas para los elementos ocultos y las líneas de trazado discontinuo, pero cambiando el tamaño de ese trazado para las líneas de eje. Y acá hacemos entonces mención de una pieza mecánica. Fíjense entonces cómo a través del significado de cada una de ellas para el abordaje de esa pieza mecánica, fíjense cómo yo estoy abordando la elaboración de la vista en planta, la vista frontal y la vista lateral. Y fíjense cómo tengo la distinta implementación de los distintos tipos de líneas. Si observan, tenemos acá líneas discontinuas referidas a trazos o aristas ocultas, líneas de ejes de simetría, líneas de ejes de revolución, líneas que me hacen serie de lo que es una línea de corte, es decir, un trazado cortante por esta zona. Y así voy a ir identificando lo que son las aristas que están a la vista, las aristas que están ocultas. Cuando yo estoy haciendo la vista en alzado, por ejemplo, la vista en planta, como yo visualizo este rectángulo que comprende a este elemento. Fíjense que por acá abajo tengo unas aristas ocultas que pertenecen a este cilindro y como acá yo las voy a identificar. Pero además, aquí abajo tengo también unas aristas ocultas que corresponden a este túnel que está acá en la parte inferior y cómo la represento entonces yo acá con estas líneas ocultas. ¿Y cómo varía de una vista de planta a una vista de perfil? Fíjense que en este caso, este elemento cilíndrico que está oculto en la isometría, como se ve en línea discontinua o trazo discontinuo en planta, pero fíjense cómo acá ahora en la vista en plano en alzado, cómo se ve con línea continua y de trazo fuerte. Y lo mismo pasa con este túnel que tenemos por acá. Si yo estuviera en este caso haciendo una vista lateral y no esta vista frontal, pues entonces esta arista estaría oculta a ella y por supuesto debería representarse como una línea discontinua. Y lo mismo este cilindro estaría oculto a esta vista y por supuesto debería entonces representarse también con ese trazado discontinuo. ¿Estamos claros, chicos? Acá tenemos una ampliación de ese nivel de detalle, pero fíjense que se mantiene el mismo orden. Lo que les comentaba, fíjense que todas las líneas de trazo oscuro o de trazo grueso representan a todo lo que son las aristas visibles, las de trazo discontinuo a los contornos o aristas ocultas, pero fíjense que acá tengo unas líneas también de trazo continuo, pero más finas, porque está correspondiendo a líneas auxiliares que de una u otra forma me van a indicar un elemento de ese gráfico. Por ejemplo, aquí me están indicando la dimensión de esta base, aquí me están indicando el rayado que interpreta a la porción cortada de esa
recta, de ese cilindro. Acá la estoy ubicando para colocar las dimensiones de ese cilindro, la dimensión de esta base, de igual acá, para la dimensión completa de ella. Y por supuesto, para fijar entonces la base a el elemento que deba ir fijo. ¿Me expliqué, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, muchachos? Alejandro. ¿Alguna duda, chicos? ¿Aló? ¿Alguna? ¿Vamos bien? Ok. Fíjense entonces que acá tengo nuevamente otro elemento tridimensional y fíjense cómo tengo la vista en planta, la vista frontal y la vista lateral. Y cómo van cambiando en cada una de ellas. Fíjense cómo en este caso las líneas discontinuas representan a los contornos ocultos de este elemento que tengo acá o de este elemento que está acá. Ahora, si hago mención a la vista frontal no tiene ninguna arista oculta y en este caso tengo una vista lateral donde este lateral sí me está indicando que tengo aristas ocultas acá correspondientes nuevamente a este cilindro o a este túnel que tengo en este lado. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Dígame. Dos láminas antes, si quiere puede pasar. Ahí, en la otra. Ahí. En la vista lateral. Esta. Ajá. La 5. Esta realmente es un corte. Correcto. Como si yo estuviera seccionando o cortando esta pieza acá a la mitad y estuviese viendo por dentro qué es lo que en ella existe. Por eso acá, además de las líneas gruesas, le hago este rayado para indicar que todo eso es macizo y que lo estoy cortando. Sí, por eso le cito la consulta, porque veo un rayado grueso en el orificio, donde la lámina que estaba hace ratico, antes de esta, sigue por favor, esa. Esta, La brida, como tal, en vista lateral, tiene rayados. También porque esto es un corte que se le hizo a la brida que está representando justamente a este corte que. Me refiero a más abajo, la vista lateral, esa. El corte que tiene en el orificio no es continuo, sino es... No, porque en este caso, si no es una vista en corte, sino es una vista lateral. Esta vista corresponde a como si yo estuviese viendo el objeto de este ángulo. Fíjate que tengo la línea inclinada que corresponde a este elemento inclinado que viene acá. Tengo la arista oculta, la línea esta gruesa que corresponde a esta arista visible. Tengo esta línea segmentada que correspondería a esta arista oculta y estas dos líneas segmentadas que corresponderían a esta arista oculta. Y en este caso tengo un eje de revolución o de simetría. Dígame. Bien, entonces la diferencia está en las vistas, propiamente. Sí, una exacto. es el corte y el otro es la vista lateral. Eso es correcto. En este caso representa un corte del elemento y en este caso corresponde a una vista exterior, es decir, a una vista lateral. Esto sería una vista lateral y esto sería una vista en corte. ¿Sí me expliqué? Positivo. Ok. ¿Podemos continuar entonces? Vamos con esta parte. Chicos, denme 3 segundos que voy a tomarme un medicamento.
Listo, muchachos, por aquí estoy. Disculpen la tardanza. Ok, seguimos ahora. Ya hablamos de todo lo que fueron los tipos de líneas que se implementan en el dibujo técnico. Ya tienen ustedes ahora un paneo general de todo lo referido a esas líneas que van a utilizar para interpretar los planos que pudiesen llegar a su entorno profesional o incluso, ¿por qué no posteriormente, a los planos que ustedes pudiesen elaborar en su entorno profesional? Pero además, a los planos que vamos a hacer nosotros en el trabajo final de esta asignatura. Otro elemento ahora, además de las líneas, estarían referidos a las normas y a la estandarización que se implementa en el dibujo técnico. Recuerden ustedes que al inicio yo les decía que el dibujo técnico era el implemento universal para todo lo que tenía que ver con las profesiones donde se ejecutan los distintos planos. ¿Por qué? Porque la normalización en el dibujo técnico lo que persigue es controlar, simplificar todas las representaciones que se van a ejecutar de manera gráfica. ¿Con el objeto? Con el objeto entonces de poder condicionar, poder regular cuáles son los elementos que se deben implementar y lo mejor, cómo se deben implementar. Por eso se dice entonces que a través de las normas lo que se busca es tener un ámbito coherente, lo que se busca es tener un ámbito bastante pertinente que me garantice a mí, digamos que la calidad que voy a prestar en un servicio determinado. Y por supuesto que ese servicio determinado pueda intercambiarse en cualquier parte del mundo. A diferencia de otros componentes, pues en el caso del lenguaje gráfico, por ser un lenguaje universal, es por ello que nuestras normas arropan el ámbito nacional, pero además su foco de inicio o su ápice de inicio viene del ámbito internacional. ¿Por qué? Porque lo que se aplica en nuestras normas nacionales no puede contradecir a lo implementado por las normas internacionales. Y es por ello que nosotros debemos tener en consideración que posiblemente en un momento estemos trabajando con normas nacionales que, por supuesto, sabiendo que la implementación de esa norma nacional no va a contradecir la implementación de la norma internacional. Y en el caso de Venezuela tenemos la aplicación de dos normas, una norma de ámbito nacional y una norma que se implementa en el ámbito petrolero o en la industria petrolera. Sin embargo, ambas normas están sujetas a lo establecido en las normas internacionales. Acá, en este seminario, vamos a ahondar un poco en cuáles son esas condiciones, cuáles son esas normas que se implementan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El primer caso está referido a las normas internacionales, como es el caso de las normas ISO, normas que yo estoy seguro cada uno de ustedes ha implementado en algún momento en su ámbito laboral, ya que estas normas están dedicadas a la creación de estándares para regular la eficiencia de los productos y servicios. Es decir, las famosas ISO 9000, ISO 9001, todas esas normas internacionales, de una u otra forma lo que van a colaborar con lo que es la parte de la industria y el comercio. Esas normas ISO también responden o representan parte de los elementos que implementamos nosotros en el dibujo técnico, sobre todo en aquellos elementos graficados en cuanto a un método para poder definir las distintas vistas o los distintos planos que vamos a ejecutar nosotros. Fíjense que en este caso estamos hablando de lo que son las
vistas para la interpretación de los planos que nosotros hacemos. Es decir, que los planos que nosotros hacemos, fíjense cómo vienen regulados por lo que son las normas ISO. Y tenemos las vistas frontal, la vista en planta o la vista superior y las vistas laterales. Es decir, que esos nombres que venimos implementando nosotros de proyección frontal, proyección lateral derecha, proyección horizontal, proyección frontal o proyección lateral, fíjense cómo corresponde al lenguaje implementado por las normas ISO. Y en el caso de lo que es el croquis para definir esta estandarización también están referidos también por las normas DIN. ¿Cuál es la diferencia entre las normas ISO y las normas DIN? La primera están utilizadas por lo que es América. La segunda, como es el caso de las normas DIN, están representadas o implementadas en Europa. De estas normas europeas, nosotros tomamos todo lo que es referido a la graficación del acotamiento o las dimensiones y la tipología de letras que se utilizan en la fabricación de esos planos o en la elaboración de esos planos. Es decir, que de las normas ISO retomamos lo que es el proceso para la elaboración de los planos o asumimos lo establecido por estas normas internacionales, cómo se ejecutan los planos de los diferentes elementos, mientras que de las normas DIN asumimos lo que es la representación para abordar lo que son las dimensiones y los tipos de letras para lo que es todo el proceso de rotulado. Por eso, si ustedes van a Word, fíjense que si ustedes abren Word, abren Excel, PowerPoint, todos esos programas en computadoras, cuando van a la fuente están acompañadas con un nombre, pero además ese nombre está antecedido por estas siglas DIN. ¿Por qué? Porque eso me está garantizando a mí que todas esas fuentes utilizadas por ese programa están realizadas bajo las normas DIN europeas. En el caso de los planos que nosotros hacemos, todo lo que es acotamiento, por ejemplo, las dimensiones de esta silla, y todo lo que es rotulado, por ejemplo, acá cuando se dice se clasifica el dibujo según su objetivo, croquis, dibujo, plano, gráfico, pues entonces todo ese rotulado se debe manejar o se debe ejecutar de esta manera, con letra técnica, con letra imprenta, con letras sin ningún rabo, sin ningún arabesco, sin ningún elemento que pueda malinterpretar el tipo de transmisión que yo quiero decir. Es decir, yo no puedo hacer aquí una S que se pueda confundir con una Z, yo no puedo hacer aquí una I que se pueda confundir con una L. Todo el trazado de cada una de esas letras para hacer el rotulado, donde voy a indicar características técnicas de ese plano, donde voy a indicar elementos que se van a utilizar para la elaboración de esa maquinaria, debe hacerse bajo estas condiciones. Y posteriormente, en el caso de las normas nacionales o lo que se refiere a Venezuela, las normas Covenin, como les decía, pues entonces pasan a utilizar parte de estas normas que ya hemos venido desarrollando. Fíjense entonces, acá hay un listado de lo que son las normas DIN que van a regir los tipos de implemento que se va a hacer en cada una de ellas. Por ejemplo, las normas DIN 15 hablan de todo lo que es las clasificaciones de las líneas implementadas en el dibujo. Mientras que las DIN 16 hablan de todo lo que es la escritura utilizada en el dibujo. Las 406 habla sobre lo que es el formato o el proceso de acotamiento. Las DIN 823, los tipos de formatos que implementamos. Ese famoso tipo carta, ese famoso tipo oficio, hojas cartas, hoja oficio, están referidos justamente a ese
tipo de formato implementado por las normas DIN 823. Muchachos, hasta el tipo de doblado de los planos. Cuando yo voy a doblar un plano, debo ejecutarlo o doblarlo como está establecido en las normas. Yo no puedo doblar un plano para entregar como yo prefiera doblarlo, sino que existe una norma que me regula cómo se debe ejecutar ese plano o ese doblado de ese plano. ¿Estamos claros? Fíjense entonces, como les decía, el objetivo de esta estandarización, de esta normativa, simplemente es simplificar, estandarizar todo lo referido al ámbito de la industria, de la comercialización, para poder entonces garantizar una intercambiabilidad perfecta, es decir, que lo que yo pueda ejecutar acá en Venezuela, plano que yo pueda ejecutar en Venezuela, pueda ser interpretado acá en Venezuela o en la Conchinchina. Es decir, que el objetivo o los objetivos fundamentales de todas estas normativas, por supuesto, es simplificar, como les decía, además permitir la intercambiabilidad entre los distintos países y, por supuesto, garantizar finalmente la calidad de ese producto o de ese servicio que yo esté generando. ¿Estamos claros? Haciendo un pequeño resumen de lo que fue la implementación de la norma en Venezuela, pues entonces nos encontramos con que los primeros pasos se comenzaron a dar en el año 38, donde en el año 52 se tiene el primer proyecto de lo que es las normas para lo que es la industria y el comercio acá en Venezuela. Y no es sino hasta el año 58 donde son creadas las primeras comisión venezolana que va a regir todo ese procedimiento, lo que conocemos como las normas Covenin. Las normas Covenin fueron las primeras normas implementadas con tal efecto en todo nuestro territorio nacional, no sin antes pasar por un compendio de normas anteriores donde se tenía primero un proyecto de norma, segundo una ejecución, posteriormente la comisión que fue evaluando y donde fueron creando cada una de estas normativas a cada una de las ramas de producción. Yo no sé si ustedes conocieron lo que fue la marca Norben. La marca Norben fue uno de los pasos que se tuvo, que antecedió a lo que fue la creación de las normas actualizadas, ese famoso sello Norben que le garantizaba al usuario que ese producto que estaba adquiriendo tenía la calidad de servicio o producto que se pudiese ofrecer. En tanto y en cuanto ha sufrido una serie de cambios desde la primera fundación de la norma establecida para Venezuela. Esa norma o ese sello Norben era lo que me permitía tener la calidad como marca registrada de un producto que se pudiese estar comercializando en el mercado nacional o en el mercado internacional. A través de la implementación de esa marca Norben, pues entonces surgen las primeras comisiones que van a estandarizar ahora a complementar cada uno de los procesos para lo que es la parte industrial o para lo que es el ámbito de la construcción. La Comisión Venezolana de estas normas industriales, las normas Covenin, son las que en la actualidad, junto con Fondo Norma, arropan ahora toda la globalidad de la implementación de normas en el país o en lo que es Venezuela. Ya no solamente es Norben por un lado
con lo que es la industria del comercio, ya no es solamente Covenin por otro lado con lo que es el proceso de construcción, sino que ahora Covenin arropa todos estos procesos de manufactura que de una u otra forma me van a estandarizar los procesos de ejecución en cada uno de estos planos. Y por supuesto, el dibujo técnico no escapa a esa estandarización. Fíjense entonces que si hacemos referencia a lo que es la norma Covenin, pues entonces tenemos ahora a la línea, cómo se implementa. Y si observan las normas Covenin, hacen mención al tipo de línea que se debe utilizar y comienzan a aparecer nuevamente las mismas líneas, el mismo abecedario gráfico que se implementa en las normas ISO o en las normas DIN, son las implementadas o por las asumidas por las normas Covenin. Las líneas continuas, las líneas discontinuas, todas esas líneas que hemos venido hablando desde el principio de clase, pues entonces están referidos a lo que son las normas Covenin para la implementación en ella. Si observan entonces, tenemos el trazado de las líneas finas, las auxiliares de cota, el rayado para las líneas de corte, la auxiliar fina para lo que es el proceso de dimensionamiento, la auxiliar fina para lo que son los ejes de revolución, ejes de simetría, para todo y cada uno de esos componentes. Asimismo, Covenin o las normas venezolanas junto con DIN son las que dan paso a la regulación de los distintos formatos. Cada uno de esos formatos, cada uno de estas dimensiones corresponden a la norma DIN y por supuesto son las asomadas o las asumidas en el formato de Covenin para poder darle dimensiones a cada uno de esos elementos. Fíjense entonces que tenemos el formato 2A0, donde estas son las dimensiones de ese formato, 1189 milímetros por 1682 milímetros. Y el margen, es decir, este entorno que se debe respetar para poder tener el área de trabajo es de 10 milímetros. Mientras que el formato A0, A1 y A2, estas son sus dimensiones igual que el de A3. Y todas ellas mantienen el margen a ejecutar en 10 milímetros. Mientras que el formato A4, el formato que se debe implementar o el margen que se debe implementar es de 5 milímetros. Es decir, que por este lado tenemos las dimensiones para tener el área total del formato y una vez restado el margen a estas dimensiones, tenemos entonces el espacio disponible para el dibujo. A este espacio disponible era el que me refería yo cuando estábamos hablando del uso de la escala, cómo se determinaba qué escala era la más adecuada para abordar la elaboración del plano. Justamente uno de los elementos que debemos considerar es este espacio del cual dispongo para poder hacer el plano. Una vez conocido las dimensiones generales del elemento que voy a graficar, una vez conocido el espacio del cual dispongo para poder ejecutar esos planos, pues entonces yo determino cuál es la escala que se adecua a este formato. ¿Por qué? Porque el gráfico que yo voy a hacer no debe ser ni muy pequeño que quede, digamos que bailando en todo el espacio disponible, ni muy grande que se vea acosado por el área disponible de trabajo. ¿Sí me expliqué, chicos? El formato A3 fue el que les mencioné que íbamos a utilizar y el cual les dije que era importante que lo fuesen buscando porque a partir de esta clase ya se va a implementar. Es decir, que para la próxima práctica debemos estar trabajando ya sobre este formato A3. Ese formato A3 tiene estas dimensiones, 297 milímetros por 420, o lo que es lo mismo, 29.70 centímetros por 42 centímetros. Hay unos blogs que ya vienen con estas características,
Si ustedes lo encuentran fabuloso, si no lo encuentran, pues compran una lámina de papel bond convencional y cortan las dimensiones de este formato para poder tener entonces el formato de trabajo. ¿Estamos claros, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Aló? Profe, ¿puede repetir? Profesor, ¿Perdón? profesor, ¿puede repetir el blog? El ¿Cómo era blog, este formato. El blog que van a buscar se llama blog A3. de dibujo A3, este que tenemos A3. acá resaltado, ¿ok? Por eso acá dice, este es el formato que vamos a utilizar en la materia, ¿ok? Ese blog es necesario ahora sí, ya para la próxima práctica. ¿Por qué? Porque ya el día de hoy estamos socializando lo que es las normas o la estandarización en el dibujo técnico. Y por supuesto, entonces, ya vamos a estar trabajando con escala, ya vamos a estar trabajando con acotamiento, ya vamos a estar trabajando con rotulación. Profesor. Y en cuanto es importante entonces comenzar a familiarizarnos con la implementación de este formato. Dígame. Profesor, una consulta. Usted había pedido que las escuadras fueran de una medida. ¿Me las puede recordar, por favor? Sí, les decía que por lo menos de unos 25 o 30 centímetros, justamente por esto, porque el área de dibujo es de 30 centímetros por 42. Entonces, si teníamos unas escuadras muy pequeñas, como las que traen los juegos geométricos, esas escuadras, para la práctica del miércoles posiblemente te vaya a funcionar. Pero para el trabajo final, que lo deberíamos estar arrancando la próxima semana, es probable que no te sirva. Pero una escuadra de unos 25, 22 centímetros, 30 centímetros sería lo ideal. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, chicos? Ojo, si no encuentran el blog del formato A3, ustedes pueden comprar la lámina de papel bond grande, que esa creo que tiene 90 por 1.20, 80 por 1.20, debe estar en este orden, quizás es 841 por acá debe estar ese formato de la lámina de papel bond que utilizan en el ámbito escolar. Con este formato pueden sacar unas 4 láminas de este tipo. Es decir, que una lámina de papel bond, de estas que utilizan en el colegio, podemos estar sacando 4 formatos de este tipo. Si no encuentran el blog, no se vayan a parar porque no encontramos el blog, no puedo hacer la práctica. No, compramos una lámina de papel bond, esa nos va para hacer 4 formatos de este tipo. Claro. Vamos a tener que hacer entonces todo lo que es el espacio para colocar el nombre, para colocar todos los datos técnicos, para colocar el nombre de la lámina que están elaborando. Todos esos espacios vamos a tener que generarlos. Proceso que vamos a hablar en este momento justamente sobre lo que es la rotulación de los documentos. Así como los documentos deben implementarse con las líneas, con todas sus características para poder indicar toda la relación de ese dibujo, pues debemos acompañarlo también de un proceso de rotulación. Ese proceso de rotulación, como les decía, está referido a los tipos de letra a utilizar, los números, los símbolos, todos ellos deben ser resueltos de manera clara y de fácil de lectura, evitando posibles confusiones. Por eso les decía, el trazo debe ser un trazo como el referido acá en la página. Fíjense que tenemos un trazado sencillo, tenemos letras en prenta, tenemos un trazado donde la L no se puede confundir con la I, donde la S no se va a confundir con la Z, el 2 no se va a confundir con la Z, la O no se va a confundir con el 0 y así sucesivamente. Fíjense entonces que de una u otra forma ella está estandarizada. ¿Por qué? Porque el dibujo técnico está referido a la implementación también de un rotulado técnico para hacer todos los títulos, para hacer todos los complementos, para hacer todo el proceso de rotulación, así como el proceso de acotamiento. Y tenemos entonces
unas normas, digamos que básicas, para poder hacer ese proceso de rotulación. Esas normas pasan por entender que las letras deben ser hechas con caracteres sin ningún tipo de adorno, donde se puedan distinguir una de las otras para evitar cualquier confusión en el trazado de cada una de ellas. El trazado de cada letra no puede llevarse a cabo si no es en un solo trazo. Fíjense entonces que cada letra debe tener su ejecución correcta. Todas deben hacerse mediante la implementación de un trazado único, manteniendo un trazado uniforme. En este caso, yo les recomiendo incluso que pudiesen utilizar una hoja milimetrada, una hoja cuadriculada que les permita mantener el mismo tamaño, el mismo espaciado entre letras, mantener, digamos que la ejecución ideal. Asimismo, les pudiese recomendar trabajar con este tipo de letras donde ustedes a lo mejor hacen el escrito en Word, imprime y luego lo que hacen es calcar. Por favor, no pueden escribir como escribimos cotidianamente nosotros tomando apuntes en una clase, en una reunión, en un área de trabajo, en el ámbito profesional. No, el trazado de todas esa y cada una de las palabras de los títulos que van a ejecutar deben poseer estas características. Y lo mismo para el proceso de acotamiento. El proceso de acotamiento debe estar acompañado de los símbolos necesarios, del tipo de línea necesario. Fíjense que en este caso todo el trazado se hace con línea continua, pero con una línea continua, con una línea fina, perdón. Tenemos el trazado indicando de dónde parte el punto de acotamiento y dónde llega el final del punto de acotamiento. Y observen que el acotamiento como tal, la dimensión está ubicada por encima de la línea de acotamiento. Que yo la puedo colocar por debajo, por supuesto que yo la puedo colocar por debajo, siempre y cuando sea paralela a esa línea de acotamiento. Lo que sí es importante es que si ya yo decidí, como en este caso, colocarlo por encima de la línea de acotamiento, lo que es la cifra, en todo el acotamiento va a mantenerse la misma ubicación. Es decir, que yo no voy a poder tener unas por encima, unas por debajo, unas en el medio, unas inclinadas, unas verticales. No. Yo debo mantener ese orden. En todo el acotamiento horizontal, fíjense que se mantiene ese orden. Mientras que en el vertical, yo puedo girar 90 grados hacia la derecha o puedo girar 90 grados hacia la izquierda. Como en este caso está girando hacia la izquierda 90 grados. Pero si observan, el resto del acotamiento vertical mantiene el mismo orden. Y un elemento muy importante está referido a la unidad de medición. Cualquier cifra que ustedes coloquen sin unidad de medición, pues es una cifra dada como no válida. ¿Por qué? Porque toda magnitud debe estar acompañado de una cifra y debe estar acompañado de una unidad de medición. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar aquí que son 371.39, pero pueden ser 371.39 milímetros, pueden ser centímetros, pueden ser metros, lo que no pueden ser son peras o manzanas. No. Son centímetros, son milímetros, son pulgadas, las dimensiones que ustedes decidieran o la unidad de medición que ustedes decidieron para hacer ese acotamiento deben mantenerse a lo largo de todo el acotamiento. Entonces, fíjense cómo acá tienen una descripción, digamos que breve, de cómo debe hacerse o cómo debe ejecutarse cada una de ellas, cuáles son los símbolos que deben utilizar, la línea inicial de acota, la línea final de cota, la línea de acotamiento. Fíjense que es importante siempre indicar dónde inicia, dónde termina. En este caso se hace con una flechita. Yo pudiese hacerlo también con una línea inclinada de intersección a intersección, pero bueno, debo ir colocando dónde inicia y dónde termina cada acotamiento. Aquí tenemos, digamos que una ampliación de ella. Si observan entonces, tenemos la línea auxiliar de cota, tenemos la línea de cota y en este caso tenemos el símbolo final de cota que está
implementado con una flecha. Pero fíjense que ese extremo también se pudiese representar en la intersección de la cota con un símbolo de una línea inclinada a 45 grados. Es decir, que yo pudiese tener una línea inclinada a 45 grados acá y una línea inclinada a 45 grados acá. ¿Sí me expliqué, chicos? Estos son, digamos, los elementos básicos que van a intervenir en todo proceso de acotamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aló, aló, ¿están ahí? Sí, sí, profesor, estamos aquí. Cuénteme. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, por el momento vamos bien. Ok, fíjense entonces que como teníamos unos principios generales para lo que era el proceso de rotulado, lo mismo tenemos unos principios generales para lo que es el proceso de acotamiento. Todo proceso de acotamiento se traduce en que debe especificar todas las dimensiones que se utilizan en cada uno de esos planos que ustedes están ejecutando, donde debemos colocar todas las dimensiones, y si hay alguna cota o alguna dimensión que se repite, solo se va a indicar una sola vez. No deben omitirse ninguna dimensión, ningún acotamiento. La cota debe siempre apreciarse de la forma correcta. Las cotas se deben situar en el exterior de la pieza, es decir, en el exterior del dibujo. Jamás deben estar en contacto con el dibujo. Es decir, que si mi dibujo termina o tiene esta área, las cotas o el proceso de acotamiento siempre deben ejecutarse en su entorno. Ese acotamiento debemos tenerlo en cuenta a la hora de estar trabajando en el formato que debemos estar implementando. Y asimismo, continuando con esos principios, pues entonces debemos tener claro que una vez que iniciemos el proceso de acotamiento, con las indicaciones que hemos iniciado, todas las cotas deben hacerse en cada una de ellas de la misma forma, manteniendo entonces el criterio de poder tener una lectura homogénea, de poder tener una lectura clara, de poder tener una lectura directa. Nunca se deben acotar las aristas ocultas. Es decir, que si hay una arista oculta en el gráfico que yo estoy haciendo, pues entonces no debo tenerla en consideración para poder hacerle la dimensión de ella. Esa arista se pueden indicar en lo que son las secciones o en los cortes. Asimismo, no se acotan las dimensiones de aquellos elementos que resulten del proceso de una fabricación. Y por último, y no por eso de menos importante, se deben estar acotando siempre o deben tener siempre en consideración si hay algún diámetro, si hay alguna profundidad, si hay algún volumen que ustedes crean importante para poder colocar en ese proceso de acotamiento, deben indicarlo en ellos. Por ejemplo, fíjense que acá tengo dos elementos acotados, una vista en planta y un elemento tridimensional. Y como se dan cuenta, en ninguno de los dos el proceso de acotamiento está dentro del dibujo como tal. Fíjense que acá tengo el dibujo del plano y observen cómo el acotamiento está en la parte superior y en el lateral izquierdo. Y lo mismo ocurre en la isometría que tengo en el lado izquierdo. Fíjense entonces que el acotamiento siempre está por fuera de ese gráfico. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Alguna duda? Con esto damos por finalizado el tema referido a lo que es el proceso de acotamiento. Disculpen que en este momento no les pedí la opinión de si podíamos continuar corrido, pero ya como ustedes me lo han hecho saber muchas veces y de verdad que necesito terminar lo más pronto que se pueda porque ya me está pidiendo reclamo esta silla. Con eso damos por finalizada la clase, muchachos. ¿Alguna pregunta?